Estamos a día 14 de febrero del año 2005, son la hora 17:15. Nos encontramos presentes en el local de la Asociación Mundial Argentina UNAR con el señor Roberto Mader, que es un cineasta brasilero que viene haciendo una recorrida por los países latinoamericanos para conocer de primera mano la tragedia que algunos de ellos han vivido y han tenido que soportar la subversión terrorista. En los años 70 los militares se hicieron con el poder en Sudamérica. Como pretexto dijeron que combatían el ascenso de la izquierda. Varios golpes de Estado sucesivos dejaron un rastro de intolerancia, secuestros, asesinatos y exilio. Los diferentes dictadores rebasaron las fronteras y unieron sus fuerzas. Fue uno de los casos más graves de terrorismo de Estado que han existido, la Operación Cóndor. Operación Cóndor, episodio primero. Es la defensa a ultranza de nuestros principios nacionales, de nuestra gloriosa historia, de nuestro pasado y nuestros próceres, de nuestros símbolos. Somos una entidad, sinceramente, de gente honorable, señor. De gente honorable con un pensamiento nacional. Nacional. Yo tengo un hermano desaparecido, tengo un hermano que peleó del otro lado, chico inteligente, el menor de los varones, y un día hizo así, cambió, y hablaba mucho conmigo, y el cambio estaba orientado psicológicamente y de manera muy fundamental al odio al padre. Era romper con la jerarquía, romper contra el mando, romper contra lo que está establecido. Era fanatismo más odio. Y tercero, bragueta libre. Esto, sexo libre. Pito libre. Sexo libre. Yo creo que no. Puede ser una caricatura muy de derecha. Yo creo que más bien éramos un grupo de gente, de jóvenes, con muchos ideales. Era tan evidente esta crisis social que se vivía, que indudablemente el postular una sociedad mejor no era nada novedoso. Al contrario, yo creo que la gente joven tiene muy claro estos blancos y negros,
indudablemente es muy maniqueísta en ese sentido, el joven en general. Y indudablemente entre optar por una postura del establishment y optar por una postura revolucionaria, que estaba ahí, estaba Fidel en Cuba, estaban los movimientos revolucionarios prácticamente en toda América Latina, indudablemente que la opción entre el bien y el mal iba a ser por el bien. Saluda a nuestro pueblo junto a nuestro primer ministro, comandante en jefe Fidel Castro, ante el aplauso emocionado del pueblo congregado aquí en la Plaza de la Revolución José Martí. ¡Viva Cuba! Aquí en el mundo se estaba jugando la Guerra Fría y la subversión era una expresión de uno de los bandos para incursionar en el patio trasero del otro. Ya teníamos ejemplos claros de lo que iba a pasar, como lo que pasó en Cuba, como lo que intentó exportarse a Angola, el Congo, Etiopía. Entonces, señores, estaba jugando contra otras ideas. Ya es un problema de ideas. O presidente João Goulart assinou os decretos da Supra e da encampação das refinarias de petróleo. No comício da Central, Jango anunciou a decretação do tabelamento dos aluguéis. Estejam tranquilos, e desde em breve, esse decreto será uma realidade. Los discursos de Brizola eran subversivos. Y la causa de la ambigüedad de las palabras del presidente Goulart, y quizás bajo la influencia de Perón, creí que la democracia estaba amenazada y que tendríamos que enfrentarnos a un golpe de Estado. Atenção Brasil! Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruz, ya sitiaron o estado da Guanabara. Los que nos opusimos al golpe de Estado nos convertimos en portavoces del pueblo. Algunos de mis colegas negaban el golpe, pero yo les dije, esto es un coup d'état, que literalmente quiere decir un golpe realizado por el Estado. Habían derrocado a un presidente que había sido elegido por el pueblo. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Y nos dimos cuenta de que teníamos que estar preparados. Esta vez les atacaríamos antes de que ellos nos atacaran a nosotros. América Latina no era una región aislada y sus luchas internas no solo estaban motivadas por problemas locales. Estaba dentro del contexto de la Guerra Fría, el comunismo, el anticomunismo, el idealismo, la revolución y otras influencias. Salvador Allende era la gran esperanza de América Latina. El resto de los países se encontraban en una situación muy diferente. En Brasil vivían en una dictadura que representó un punto de inflexión histórico. Pero en 1972 y 1973 todavía existía la posibilidad de que un cambio radical tuviera éxito. La idea de Allende consistía en implantar un socialismo mediante la democracia, con un fuerte control estatal sobre la economía para redistribuir la riqueza. Allende trajo esperanza, porque propuso un cambio político radical que podía realizarse democráticamente. No iba a repetir el caso de Cuba, y desde luego no ocurriría lo mismo que en la Unión Soviética. Sería, como se dijo en aquellos momentos, una revolución con empanadas y vino tinto. Un gobierno
popular, democrático, nacional, revolucionario, que debe cumplir un programa para abrir lo más amplio y rápidamente el camino al socialismo y a la transformación de nuestra sociedad. ¡Nacionalismo! Clases dominantes y en este caso su aparato armado iban a actuar en contra de Allende y así lo hicieron. Conspiraron de 1000 maneras en contra del gobierno de Allende. Fue así, señores empresarios, para que a contar de ayer martes de las 0 horas se paralizaran los servicios de todo Chile. Se organizaron grupos de derecha que empezaron a desarrollar actividades de sabotaje en contra del gobierno de Allende e indudablemente que empezaron a trabajar también a las Fuerzas Armadas. Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo, porque tiene destruido, molido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor, degenerado y corrompido, inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Los ricos jamás van a tirar para nosotros. Y todo lo que tenemos nosotros ahora lo tenemos para el gobierno de ahora. La tensión que había en el país iba creciendo. La izquierda estaba ya, hacía desde el año 60 que estaba en un intenso agitar. Era la intención de crear todo ese caos para generar una revolución marxista. Que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. El MIL no creía en la vía pacífica que Allende preconizaba en ese minuto. Nosotros creíamos que en un momento a otro se iba a desencadenar esta ofensiva militar, violenta, y que había que prepararse para ello. Y sin embargo, nuestra preparación no fue suficiente. No daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Desde las 10:30 horas se ha requerido rendición de Salvador Allende. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. A las 11:00 de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Trabajadores de mi patria, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Tenemos la certeza de que la enorme mayoría del pueblo chileno está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. Las cámaras quedarán en receso
hasta nueva orden. Eso es todo. Bueno, desde el primer día, la izquierda mundial se encargó de producir la imagen de un hombre malo. Mi papá estuvo varios días sin dormir y cuando asistió a las primeras ceremonias, asistió como se usaba en esos años, anteojos oscuros, mi padre llegó con los ojos rojos de dolor. Entonces esa foto recorrió el mundo. Aquí tenemos, señores, al más malo de los malos. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario. Mira, desgraciadamente no había otra salida. Las fuerzas, si no se empleaba por el lado nuestro, o sea, la iban a emplear por el otro lado. América Latina había padecido la opresión de muchos dictadores. Eso forma parte de su historia. Pero en los años 70 ocurrió algo diferente. Por primera vez, en los países latinoamericanos, se llegó a la conclusión de que la izquierda era una amenaza muy peligrosa. Por tanto, había que eliminar físicamente a todos los que trataran de implantar ese concepto de la sociedad. Hubo terror a todos los niveles y arrestos masivos que se realizaron en secreto. Por primera vez, las desapariciones en América Latina se debían a una política de Estado. Ese es el tipo de actuaciones que describo en mi libro Operación Cóndor. Y por primera vez la solución para los dirigentes de todos aquellos países consistió en el asesinato masivo. No se puede decir de otra manera, fue un asesinato masivo. Ahora mismo me dio una cosa que entré aquí, un sentimiento de tristeza, porque aquí habíamos miles y miles de personas. Cuando dicen que habían 2.000, 8.000, no, aquí habían 15.000 personas. Ahí nos torturaban, nos pegaban, nos ponían corriente. A las mujeres las tenían en la piscina. No solamente las torturaban, les pegaban, sino que las violaban. Perdóname que me haya emocionado. No, está muy bueno, muy lindo de vivir. Aquí nos pegaban unos tontos de goma que llaman, nos ponían unos trapos mojados en la espalda y nos pegaban. Aquí murió gente, mucha gente al estadio, incluso te golpeaban el portón ahí y venían con listas. Fulano, 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 se lo llevaban y los compañeros no volvían nunca más. Las marcas que tengo son de los pies, pues mira, allá donde me colgaban. Hacían 31 años que no volvía acá. A muchos compañeros, yo creo que incluso todavía hay mucha gente que no quiere venir, no quiere, porque
te emocionás aquí y empezás a acordarte de cosas que te pasaron. ¿Cómo nos trataron? Y revivís todos. Lo reviví de nuevo. ¿Veis tú? Pero también tuvimos fuerza, después de salir de prisionero, en las poblaciones y empezamos a luchar contra la dictadura. Estuve exiliado en Chile durante el golpe militar. Cuando este se produjo, buscamos refugio en la embajada argentina y algunos de nosotros fuimos arrestados. Se llevaron a varios hombres de nuestro grupo al Estadio Nacional. Y después nos contaron que los agentes brasileños les habían torturado. La policía brasileña estaba en el Estadio Nacional ayudando a la policía chilena, pero aprovecharon para buscar y arrestar brasileños exiliados en Chile. Y también querían aprender de aquella experiencia para organizar la contrarresistencia en Brasil. Aquellos primeros contactos permitieron un intercambio de información y posteriormente condujeron a un sistema más elaborado y a la Operación Cóndor. La influencia más importante en América Latina fue la del ejército de Estados Unidos. En aquella época siempre había decenas de miles de latinoamericanos entrenándose en la Escuela de las Américas, que estaba ubicada en Panamá. Hablé con un instructor que trabajó allí en 1976 y me explicó que su misión consistía en que los países latinoamericanos compraran equipamiento militar a Estados Unidos y no podían comprar a nadie más. Era un gran negocio. Hay dos tipos de contexto. Uno es el contexto subyacente desde la década de los 60 en América Latina, con toda la influencia de lo que fue la doctrina de seguridad nacional impartida por Estados Unidos a través de la conferencia de ejércitos americanos, y que se va afianzando hasta convertir a los militares en la única trinchera posible que puede salvar al continente contra el comunismo, y es, por supuesto, entonces el brazo armado de Estados Unidos. Y el momento en que confluyen distintas dictaduras en el Cono Sur. Creo que no hay otro momento en que hayan confluido en tantos países de América Latina tanto poder concentrado en ello. Y eso hace que se embriaguen y quieran tener más poder. Mira, esto, por ejemplo, los países centroamericanos, este es de persa, estos son argentinos y uruguayos. Bueno, no mucho tiempo, bueno, hace 30 años. Hace 30 años. Hace tiempo. Hace 30 años. Y ahí ya, cuando hace un día general. ¿Qué sientes cuando veo las fotos, güey? Bueno, siento pena de lo que está pasando. Siento pena. Sino que simplemente el punto está en que a mí me ordenaron, siendo teniente coronel, que organizara una dirección de inteligencia nacional porque nosotros no teníamos. Y lo presenté el día 12 de noviembre del 73. Fue aprobado y me ordenaron, organice la DINA.
amparados en enfermizos fanatismos ideológicos, se enfrenta a la sólida amalgama de valores, espíritu de sacrificio de un grupo de hombres que con claros ideales, con la misión de neutralizar y destruir la base guerrillera. Desde el año 72 existían terroristas en Chile, habían entrado más de 10.000 cubanos, todos del ejército cubano, habían entrado 1.500 soviéticos, todos del ejército soviético. Entonces sabíamos que se estaba organizando un ejército guerrillero. Son detenidos por carabineros e integrantes del foco guerrillero de la zona. Indudablemente que la actitud nuestra en ese minuto es de resistencia, pero había que replegarse porque la represión era muy grande. Alrededor de 500, 600 militantes, digamos, fueron aniquilados prácticamente en los primeros años del gobierno militar. Allá soy detenido, posteriormente me llevan a una de los campos de concentración. Bueno, tú tienes las imágenes. Éramos prisioneros de guerra que teníamos que obedecer a una disciplina militar que no teníamos. ¿Ah? 35 himnos militares. Cada himno militar tenía un número. Vamos a cantar el 5. Tenías que saber que ese era el número 5, y cuando te pasaban del 5 al 23, quedaba la escoba, digamos. O sea, era terrible. Entonces, claro, no todos marchaban igual, no todos llevaban el paso, y eso era motivo de golpe. Porque el soldado, para ellos, era la máxima expresión de lo mejor que la patria tenía. Eran los soldados, son los mejores hijos. Fue nacido contra la opresión, fue nacido contra la opresión. Y todo a discreción. Yo viví 2 consejos de guerra en Pisagua. En ese caso, 12 compañeros del Partido Comunista fueron juzgados y 2 de ellos condenados a morir. Y los acusaban de querer a 12 personas tomarse individualmente 12 sitios estratégicos de la ciudad. Uno de ellos se iba a tomar el regimiento, otro tenía que ir a envenenar el agua, otro tenía que... En fin, o sea, estupideces de esa naturaleza. O sea, de esa guerra estamos hablando. Por eso te digo de que todo esto, de que en Chile había una guerra, es una broma. No existía ni una capacidad militar de enfrentamiento real, digamos, o sea, concreto, que tú puedas decir, hay 2 bandos en pugna, hay una guerra de guerrilla generalizada en el país, o sea, no existía. En aquel tiempo, el problema en Sudamérica era grave, porque todos los movimientos terroristas estaban siendo coordinados por Buenos Aires. Como cristiano digo que en realidad que hubo una guerra subversiva, nosotros no la iniciamos, ni la deseábamos, fuimos llevados a ella, vimos
nos involucraron en ella y teníamos que pacificar este país. Los combates urbanos con los guerrilleros son así. No es asunto de que parlamentemos, bandera blanca, no. Aquí o muere él o muero yo, una de dos, no había otra. La lucha va a ser con el ejército, con los que tienen las armas en su poder, y por lo tanto asumir de nuestro lado el uso de las armas y de la violencia como un medio inevitable. Evidentemente no fue sencillo. No es agradable empuñar un arma sea cual sea el motivo. Yo lo hice por primera vez cuando tuve que custodiar al embajador de Estados Unidos, pero por suerte no fue necesario utilizarla. Aquella era una situación extrema, pero sirvió para demostrar que una resistencia sin armas no tenía sentido, y de ese modo conseguimos afianzar nuestra posición. Se necesitaba una resistencia efectiva y para lograrla era imprescindible que contásemos con armas. Había una actitud igual en todos los países, estaban actuando todos igual. Entonces se vio que la Junta Coordinadora estaba funcionando. Esta Junta Coordinadora Revolucionaria del Sur es la que coordinó durante muchos años todos los movimientos terroristas de América del Sur. Tanto los brasileros, los tupamaros de Uruguay, de Bolivia, el MID, el Partido Comunista de Chile, y el ERP argentino, los montoneros argentinos, los coordinaba esta junta. La mayor parte de las organizaciones de izquierda sufrieron represalias y algunas fueron eliminadas cuando los militares tomaron el poder. Pero lo cierto es que no eran una amenaza tan grande, aunque eso es lo que utilizaron como excusa. Se decía que los grupos izquierdistas actuaban dentro del contexto internacional. Tema de inteligencia. Aquí tiene España, Uruguay, Ecuador. Y esta es la hecha en Argentina, el 77. Y luego, nada que ver con operaciones. Llamaban Condor. No. Nunca se llamó Condor. Tercera Conferencia Regional de Inteligencia Nacional. Sí. Ese era el título. Nunca se llamó Operación Cóndor desde el punto de vista como lo pretenden presentar. ¿Cuál es el problema? Muy simple. Lo mismo que hay hoy día, lo mismo que hubo siempre. El sistema de intercambio de informaciones entre los diferentes países. ¿Qué hicimos? Hicimos reuniones de los servicios los jefes de servicios de inteligencia nacionales de los diferentes países que se acoplaron a esto. La primera se hizo en Chile, el año 75. Y entonces, me acuerdo que el delegado uruguayo dice, yo en homenaje a los países que están al lado de la cordillera de los Andes, que era la masa, le vamos a poner Cóndor, sistema de inteligencia Cóndor, no operación. Es muy distinto el decir sistema a operación. Operación es actuar en algo. Sistema es un sistema de información. Cuando alguna vez Manuel Contreras ha dicho de que Operación Cóndor solo era intercambio de información, se está refiriendo al comienzo, cuando se operaba a través de los agregados militares. Pero ya en la reunión de noviembre del 75, que fue avalada por Pinochet, y que es una reunión de Estado, en que se invita a participar a los gobiernos militares de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay y de Bolivia, ya la coordinación adquiere un nivel distinto. Ahora se trata ya no solo de la información, sino también de la posibilidad de detener a los opositores de los distintos regímenes militares de la época en cualquier país que estuvieran y el intercambio de prisioneros. Washington, urgente, agencia Reuters. El ex canciller y ex ministro de Defensa chileno Orlando Letelier murió, víctima de un atentado contra su automóvil. Orlando siempre fue partidario de Allende y fue ministro de Defensa durante el golpe militar. Orlando
fue llevado a la prisión como prisionero de guerra. Y finalmente después de un año, fue exiliado como un paquete. Volvió a los Estados Unidos porque se dio cuenta de que era más útil contra la dictadura en Estados Unidos. Y eso le ocasionó que el Consejo de Ministros de Pinochet, que firmaron todos ellos, le quitaron la nacionalidad a Orlando. Y después lo mataron. El asesinato de don Orlando Letelier lo cometió la Central de Inteligencia Americana, llámese CIA. Hoy en día tenemos pruebas de que la Operación Cóndor fue más que una reunión de los servicios de inteligencia o un intercambio de información. Su objetivo era el asesinato de los oponentes políticos. Un gran número de dirigentes democráticos opuestos al régimen militar fueron asesinados en el exilio. Yo diría que a 30 años del asesinato ya nosotros estamos tranquilas en términos de que sabemos perfectamente qué sucedió. Tenemos la declaración del autor material de los hechos, Michael Townley, que declara que él y su esposa fueron quienes pusieron la bomba. De modo que ahí se queda muy claro, porque además estas personas pertenecen directamente a la DINA y al servicio exterior de la DINA. Townley era un individuo, agente de la CIA infiltrado en Chile. La prensa lo ha convertido en agente de la DINA, pero nunca lo fue. Pero estaba en contacto con la CIA. Era proveedor de la DINA, de elementos electrónicos. Yo creo que hubo agentes dobles, de hecho trabajó para la DINA y está reconocido que trabajó también para la CIA. Son expresiones evidentes de la penetración norteamericana en Chile, pero no puede decirse que los crímenes cometidos en Operación Cóndor sean todos atribuibles a la CIA. Yo creo que eso también juega en favor de Contreras como una excusa absolutoria para decir, no, todo lo hicieron norteamericanos, eso no es cierto. Creo que los chilenos cometieron un grave error. Pensaban que los norteamericanos tolerarían que un asesinato en su país quedase impune. Pero inmediatamente se abrió una investigación muy rigurosa. Hay tomos enteros de documentos con detalles acerca de la actuación de Chile y de su forma de operar. Contreras es un tipo muy inteligente. Sabía que los partidos izquierdistas de Latinoamérica iban a caer en esa trampa. Y de hecho lo hicieron. Muchos políticos sudamericanos de izquierdas dijeron, la CIA fue la responsable de la Operación Cóndor. La CIA es la responsable del asesinato de Carlos Prat. La CIA es la responsable del asesinato de Letelier. No existen pruebas de que la CIA eliminara a nadie, o de que pidiera a otros que lo hicieran. Sin embargo, no hay duda de que en la CIA conocían los planes de la Operación Cóndor y se beneficiaron de la información que les proporcionó. Cuando se desclasificaron los documentos de la CIA, está revelado que hay informaciones del Centro de Operaciones de la CIA en Santiago que informa a Estados Unidos que ha nacido la Operación Cóndor y que su misión es el secuestro y la detención de opositores a los regímenes militares, al punto que hay una reacción de Kissinger que se preocupa y se molesta por los excesos que están cometiendo estas dictaduras militares, y hay una recomendación de Kissinger para que se morigere la acción, recomendación que es subvertida por el Pinochet cuando ocurre el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Kissinger hizo un recorrido por varios países en 1976 y antes de las reuniones oficiales, él ya había tenido contacto con el ministro de Asuntos Exteriores chileno. Cuando llegó el momento de intervenir, dijo, ahora tengo que dar un discurso sobre los derechos humanos, pero sois libres de hacer lo que queráis. Los que pensaban como Kissinger aceptaban que aquellas medidas eran necesarias. Solo así podrían eliminar lo que ellos consideraban amenazas comunistas, guerrilleros y opositores. Morality can be applied as directly to the conduct of states to each other as it can to human relations. That is not always the case, because sometimes statesmen have to choose among evils.
¿Este lo sacaste? Ah, no, el brasilero. No. ¿De cuándo? Este es del 76. Llegó un día unos emisarios ahí. Tu amigo era así. ¿Quién? Creo. João Figueiredo era buen amigo del presidente Geisel. Estamos hablando de 1975, el año en que se celebró la unión del Comité chileno. Por lo que sé, poco después le ofrecieron a Geisel hacerse cargo de ciertos aspectos de la Operación Cóndor. Su cometido principal sería eliminar a los adversarios más populares, ya que existía la posibilidad de que se fortalecieran y recuperasen el poder en algún momento. Pero Geisel no aceptó. Eso es la Operación Cóndor. Cuerpos desfigurados, torturados a muerte, escondidos, dinamitados, restos de huesos que son enterrados en plena cordillera. Después del golpe de Estado en septiembre del 73, cuando se da el golpe de Estado en Chile, todo el Cono Sur pasa a estar en ese momento bajo dictadura y Argentina es el único país que abre sus puertas además al refugiado político. Argentina terminaba, salía de una dictadura y por lo tanto se vivía ese periodo de gran euforia. Dejo mi casa, dejo mi familia, dejo mi entorno más inmediato, me voy a la Argentina. La llegada de uruguayos en ese periodo a Buenos Aires era así contingente, diría, de uruguayos que eran perseguidos acá. En aquel momento, una gran cantidad de refugiados latinoamericanos iba a Buenos Aires y acababan quedándose allí. El golpe de Estado se produjo en 1976 y de pronto se vieron atrapados. Nadie podía salir del país. Las personas que no eran de procedencia argentina también cayeron en manos de la represión. Y el gobierno se dedicó a arrestar a todos los que interferían en sus planes. Eran las 11:30 de la noche aproximadamente cuando sentimos golpes en la puerta y en ese momento rompen los vidrios y quedamos paralizadas en el momento en que vemos esa entrada de hombres todos de civil con armas largas. Era alrededor de 15 personas. El canastito de Simón había quedado sobre la cama grande, donde me tiran a mí, me empiezan a golpear para arrancarme información. Yo tiendo a agarrar a Simón, me dice que no lo puedo llevar conmigo, que nos van a llevar a un lugar donde él no puede estar y que no me preocupe, que a él no le va a pasar nada. Y hice esa frase que después quedó para recordar que esta guerra no es contra los niños. Ahí nos acondicionan ya para la salida, que va a ser manos y piernas atadas, vendada los ojos, hasta que llegamos a un lugar que es el lugar donde vamos a estar durante 10 días. La llegada, la entrada va a ser inmediatamente de una gran golpiza. Los gritos van a ser escuchados de forma permanente. Se torturaba sobre todo de noche. Una persona que estaba dirigiendo ese operativo, evidentemente, en un momento me pregunta si lo conozco. Le digo que no. Y me dice que él es el mayor Nino Gavazo, un oficial del ejército uruguayo que operaba de forma muy notoria. Y creo que inconscientemente ahí tuve la absoluta seguridad
que no íbamos a salir con vida de esa situación, porque ningún oficial de un ejército que está operando en otro país iba ante sus víctimas, iba a dar su nombre. En Argentina, casi todos los que fueron apresados por la Operación Cóndor fueron retenidos en el antiguo taller Automotores Orletti. Muy pocas personas salieron vivas de aquel lugar. Un grupo de uruguayos fue devuelto a su país porque su gobierno lo reclamó gracias a la Operación Cóndor. Por eso pudieron sobrevivir. Yo creo que el mundo en ese periodo se empezó a enterar de lo que había pasado realmente en estos países del Cono Sur, lo que había sido toda esa operación Cóndor, toda esa práctica de la desaparición forzada, y en particular lo que había sido el secuestro de niños. Esa práctica tan aberrante que se llevó a cabo en la Argentina realmente no tenía, en el mundo no había experiencias anteriores. La gente no podía creer que los niños estuvieran desapareciendo. Por supuesto, las desapariciones se produjeron durante un periodo de tiempo muy largo. Nadie sabía qué estaba ocurriendo exactamente. El golpe de Estado de Argentina se produjo después de varios años de caos político. Murió mucha gente de ambos bandos, pero en cierto modo, el golpe fue bien recibido porque el pueblo confiaba en que se podría recuperar el orden. Que los militares estuvieran en el poder era algo bueno. Pero por entonces, todavía no se sabía nada acerca de aquellas desapariciones. La gente pensaba que los desaparecidos habían cometido algún delito. Si no, no habrían desaparecido. Los argentinos querían que sus operaciones se mantuvieran en secreto. Nadie debía conocer sus planes, ni saber qué estaban haciendo. Y no debía haber supervivientes. En el caso de Chile, se cree que murieron entre un 5 y un 10% de las personas arrestadas. En proporción no es mucha gente. Y este es un dato muy importante, porque en Argentina ocurrió justamente lo contrario. En conjunto se arrestó a menos personas, pero muchísimas de ellas fueron asesinadas. Puede que entre un 50 y un 80% de los detenidos. El mismo día que me anunciaron que había desaparecido mi hijo mayor, a mí siempre en el barrio me decían Kika, y me convertí en Eve Bonafini. Eve Bonafini es una madre que le tocó vivir una tragedia y que decidió convertir el dolor en lucha y que tal vez el mundo me conoce por eso. Cuenta que desde el primer día que se lo llevaron tuve que inventar. Primero porque no había nadie que te hiciera un habeas corpus. Después porque mi hijo me dijo, mira mamá, se puede hacer en cualquier papel. Nosotros habíamos comprado factura
cortamos un pedazo del papel y ahí escribimos el primer habeas corpus. Nosotros, sin saber, porque no había un abogado que te escribiera una raya, ni que te dijera cómo se hacía. Pero además porque nadie veía nada. No tenés más ningún pariente, no tenés más ningún amigo, no tenés más nada, porque ya sos la madre de los terroristas. Los jueces decían no busque más a su hijo que se fue con otra mujer. Los políticos decían que éramos mentirosas las madres, que Balbín dijo, no hay desaparecidos. Hay muertos, dijo Balbín. Pero nunca se ha desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, muerto en vivo, está desaparecido. Cuando la dictadura era más brutal en Argentina y cuando la lucha armada se organizó, hubo muchas personas que decidieron huir a Brasil. Y fue entonces, en el momento de mayor afluencia, cuando surgió Clamor. Los fundadores fuimos tres: Jaime Wright, Jan Rocha y yo. Se nos ocurrió crear Clamor después de una conversación con un grupo de argentinos en la que nos contaron sus terribles experiencias. Empezamos a publicar un boletín en 3 idiomas: inglés, portugués y español, e intentábamos hacerlo llegar a todas partes. Exactamente una operación que se le daba el nombre Cabe de Zapato Roto. Consistió en la detención de integrantes del PVP en Montevideo y luego de acuerdo con la policía brasileña se procedió a ir hasta la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, a detener a unas personas que, por declaraciones de los detenidos, también pertenecían al PVP y estaban en ese momento en esa ciudad. Lilian pertenecía a un partido izquierdista de Uruguay, el Partido por la Victoria del Pueblo. En esa época trabajaba en obras sociales. Vivía en Porto Alegre, muy cerca de Uruguay. ¿Y a qué se dedicaban? Se dedicaban a repartir propaganda y a hablar con la gente y a explicarse que había que organizarse y denunciar los crímenes de la dictadura. Habían unas camionetas con muchas personas armadas, y ahí nos trasladan, y a mí me suben con mis hijos a una van, nos hacen poner boca abajo. Para mí lo que estaba pasando era mucho más grave que la muerte, porque en definitiva ahí estaban mis 2 hijos boca abajo en una camioneta rodeado de metralletas. Francamente le dije, bueno, yo tengo que salvar a mis hijos, y entonces puedo decirte que en mi casa va a haber una reunión el viernes y que va a ir gente importante de mi organización. Bueno, hicieron las consultas y finalmente me dijeron, bueno, sí, nos volvemos a Porto Alegre, que ese fue el episodio más terrible para mí, separarme de mis hijos en ese momento, ¿no? Después que llegamos a Montevideo, los niños fueron trasladados a un apartamento que la compañía posee en el centro de Montevideo, por la calle Río Negro. Ellos quedaron ahí hasta que posteriormente fueron entregados a sus abuelos, ¿no?
nos vamos para mi casa porque ellos instalan una ratonera, ¿no? Bajan todas las cortinas y ahí nos quedamos en mi casa. Además, yo tenía muchas evidencias de que algo irregular estaba ocurriendo, porque ella no llamaba ni aparecía. Mi primera idea fue colocar algunos testigos que tuvieran algún tipo de impunidad, que pudieran actuar allí, algún tipo de inmunidad más bien. Entonces lo llamé a Luis Claudio Cunha, que era en ese momento jefe de redacción de la revista Bella en Porto Alegre. No dia 17 de novembro de 78, eu recebi telefonema de alguém falando espanhol, relatando que casal e 2 crianças haviam desaparecido do seu apartamento. Chegamos até a porta do apartamento 110 e apertamos a campainha. A porta se entreabriu e apareceu o rosto de uma jovem morena, magra, o olhar apavorado. E a porta foi escancarada e apareceram 2 homens, cada um com uma pistola enorme. Nos colocaram dentro de uma sala, semi-escurecida. Parecia que eu era mais um uruguaio ali dentro. Porque quando eu falei em português pela primeira vez, opa, o que está vendo? Nós somos jornalistas da revista Veja. Eu percebi uma certa hesitação. E o suposto chefe da operação, quando ele voltou mais amável. Aí ele disse, não, isso é problema de estrangeiro ilegal no país, contrabando, essas coisas, né? Vocês entendem. Volvemos otra vez a la delegacia de policía, pero pasan las horas y finalmente volvemos a Uruguay. Bom, na segunda-feira, a gente foi até a polícia para levantar as informações oficiais sobre o que havia acontecido. Foi na Federal e lá o delegado desconhecia a operação. Não sabia de nada. Na Polícia Estadual, o DOPS também negou, disse que não sabia de nada. Bom, naquele momento se instalou em nós uma dúvida. Opa, está todo mundo negando um negócio que a gente viu, notoriamente feito por policiais, portanto a coisa é mais grave do que aparentemente é. Então, a partir daí, a gente começou a tratar de um caso que cada vez mais reforçava a ideia de sequestro. Houve um certo momento em que a polícia redigia nota oficial desmentindo tudo que a gente investigava, e a cada nova mentira que a polícia divulgava, dava mais elementos para que a gente investigasse. Nós que éramos testemunhas, estávamos passando a ser réus, porque a polícia, ao invés de investigar o que realmente havia acontecido no apartamento, estava investigando o nosso passado. Y de inmediato toda la prensa brasileña se portó admirablemente bien, ¿no? O sea, se formó un club de secuestro, donde había como 25 o 30 periodistas, fotógrafos, que se reunían cada tanto, intercambiaban opiniones e informaciones, y mantuvieron la denuncia mientras Liñán estuvo presa en buena parte de los diarios de Brasil. O cano da arma em primeiro plano, atrás dessa arma tinha uma figura um pouco conhecida para mim, porque eu trabalho em esporte há muito tempo, né? E a figura é o Didi Pedalada. Descobrimos depois de um tempo que ele estava trabalhando na polícia, depois de ter deixado de jogar futebol. E pela primeira vez a gente conseguia daí trazer a investigação para dentro do apartamento e identificar um personagem que era policial, e um policial brasileiro, mostrando que as pessoas que estavam presas no Uruguai haviam saído daqui com a colaboração brasileira. Isso era importante, porque mostrava a conexão Brasil-Uruguai na operação. En esa época nosotros no nos imaginábamos que eso formaba parte de un plan maestro donde había un acuerdo suscrito por las cúpulas de los ejércitos y que tenía por lo tanto el aval de los 2 gobiernos centrales. En noviembre de 1978, la gran campaña de solidaridad desplegada por la Fuerza Democrática de Brasil y del mundo entero impidió que Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez pasaran a engrosar la lista de desaparecidos. El caso de Lilian Celiberti y Universindo Díaz puso al descubierto una de aquellas operaciones. Conseguimos que la noticia llegase a todo el mundo y pudimos salvar la vida de los 2. En aquel caso concreto, la Operación Cóndor no tuvo éxito. Cuando yo era ministro durante la presidencia de Figueiredo, arrestaron a una joven. Me parece que se llamaba Lilibeli. Lilian Celiberti. Eso es. Broussard fue a protestar ante los tribunales. Yo consulté con el director general de la Policía Federal y me explicó que los detenidos habían sido atrapados en la frontera.
Entonces yo también me dirigí a los tribunales. En ese momento no podía imaginarlo, pero varios años más tarde supe que me habían dado información falsa. Hoje já se passam 2 anos e Dona Lilian tem que dar respostas a esses mesmos netos. Por exemplo, a Francesca de 6 anos que me pede: vovó, por que mamãe está presa? Vovó, por que os militares uruguaios foram buscá-la lá no Brasil? La Operación Cóndor fue un proceso de intercambio de información, pero implicó muchas más cosas. Encarcelaban a los que huían a otros países. La mayoría de la gente huyó a Brasil. Y hubo muchos casos, como el de Lilian Celiberti y Universindo Díaz, fueron detenidos en Brasil. Y las autoridades los devolvieron a Uruguay. Estas operaciones resultaban muy reveladoras, ya que si los detuvieron fue porque la Operación Cóndor pasó del intercambio de información al intercambio de personas. Y la lucha contra el comunismo se extendió por todo el continente. Que nós não haveremos de arrefecer a nossa fé enquanto não tivermos, aqui no Brasil e em qualquer país do mundo, livres, livre e universal. Empezaron a desgarrar mi blusa. Me introdujeron un electrodo en la vagina y comenzaron a darme corriente con otro electrodo móvil. Este es el testimonio prestado por la doctora Sheila Cassidy en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas situada en Ginebra. Este es el lugar donde funcionó uno de los centros más siniestros de la dictadura militar, que fue conocido como el cuartel Terranova, donde la gran mayoría de los prisioneros que pasaron por este recinto desaparecieron. Este era un lugar de la muerte, yo quiero partir por ahí. Por lo tanto, uno sabía que aquí no existía. ¿Qué significa eso? Que cuando uno estaba aquí, las autoridades desconocían que lo tuviesen detenido. Entonces nosotros, cuando ya nos decían que algún amigo que estábamos en Villa Grimaldi, sabíamos que estábamos desaparecidos. Y aparte de eso, aquí atrás ustedes ven lo que se denominaba la torre. Ahí se aplicaba el pau de arar en la parte de abajo y tenían presos a las personas en unas, que en realidad no eran calabozos, eran una especie de jaula, se levantaba una tapa de madera. Estábamos como animales, solo se podía permanecer en cuclillas. Nos sacaban nada más que una vez al día, generalmente de noche, para hacer nuestras necesidades. Los que no aguantan se hacen ahí mismo y deben pasar revolcados en la mierda. Estar en esos cajones es una verdadera pesadilla. El objetivo de él es quebrarte. El objetivo de él es deteriorar tus convicciones. El objetivo es transformarte en un colaborador, en hacerte cambiar de bando, en definitiva. O por lo menos transformarte en una cosa.
Contreras era el que estaba a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional la DINA, este aparato represivo que funcionó durante tantos años en nuestro país. Y por eso, si alguna vez yo tuviese la posibilidad de preguntarle a Contreras, le diría que tuviera la valentía y me dijera a mí dónde quedó mi padre. No tengo idea, no sé. Y ella perfectamente bien, ya con el entrenamiento que tiene de muchos años, es lógico que lo que miente ya lo aprendió como realidad y como verdad. Ya se le produjo como verdad y convence a todo el mundo que es una verdad. Él sabe qué pasó con él y por lo tanto en algún minuto de su vida tendrá que asumir no solamente la muerte de mi padre, sino que la de tantos otros compatriotas. ¡Vamos en salida! ¡Que el régimen lo devuelva vivo! ¡Alejandro Pinochet! ¡Que el régimen lo devuelva vivo! ¡José Reina! ¡Que el régimen lo devuelva vivo! ¡Julio Muñoz! ¡Que el régimen lo devuelva vivo! ¡Manuel Jesús Sepúlveda! ¡Que el régimen lo devuelva vivo! Los asesinatos masivos no intimidaron a los revolucionarios. Había cadáveres por todas partes. Y la gente tenía miedo simplemente de desaparecer. La política de desaparición es muy útil para el terrorismo de Estado. Porque el terrorismo no es solo violencia. Trata de infundir miedo, terror. Su objetivo principal es sembrar el pánico y conseguir que el temor domine las mentes y las vidas de los supervivientes. Senhoras e senhores telespectadores e ouvintes, no gabinete de Sua Excelência o secretário de Segurança, 5 terroristas são apresentados à opinião pública e trazem as câmeras da sua televisão Tupi, a Rádio Tupi, o seu rápido depoimento. Eu, subjetivamente, não tendo aceitado a coisa como tal, objetivamente me liguei a elemento que estava comprometido com o chamado terrorismo. Conclamamos essa juventude para que se empenhe, né, em todos os projetos hoje legais do governo, do presidente Médici, que visam fundamentalmente a redenção dessa pátria e a colocação dela numa situação de destaque no plano internacional. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, ali. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. En aquel momento, Brasil no resultaba tan terrible y opresivo como los demás países, y por ese motivo era el destino principal de los que huían de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. Brasil se convirtió en un refugio, un paraíso. Sao Paulo recibió una gran afluencia de gente. Llegaron exiliados y refugiados de todos los países del Cono Sur, en los que había una dictadura militar. Paulo Evaristo Arns era arzobispo de Sao Paulo y acogió a todas aquellas personas. Trataba de aconsejarles y les ayudaba en lo que necesitaran. Era exactamente lo contrario de lo que la Iglesia Católica estaba haciendo en Argentina. Allí la gran mayoría de la jerarquía eclesiástica, aunque no toda, apoyaba el régimen militar.
Se convirtió en un apoyo para las organizaciones que luchaban por los derechos humanos. La Iglesia les proporcionó un espacio físico donde desarrollarse y sobrevivir. Acontece que nós descobrimos que em países da América Latina algum regime fez desaparecer os pais e depois deportou crianças. Portanto, ato contra todo e qualquer direito fundamental do homem. Bem, Dom Paulo, é casal de refugiados uruguaios que se refugiam na Argentina com seus 2 filhos. São presos pela Polícia de Segurança da Argentina através de troca de tiroteio. As crianças foram colocadas dentro de uma banheira, tá certo? E por isso, quando a polícia invadiu a casa, as encontrou. Un día recibimos una carta de una mujer uruguaya, Angélica, que estaba desesperada. Nos contaba que su hija, que estaba casada y tenía 2 hijos, se había marchado a Argentina. Y ahora Angélica había oído que ella y su yerno habían muerto, pero no tenía noticias de sus nietos. Hace 3 años que los estoy buscando y es lo único que me queda. E os pais deles? No sé nada de ellos. Espero que todos me ayuden a encontrarlos. Publicamos las fotos y la noticia de que los niños habían desaparecido y pedíamos cualquier tipo de información. 2 meses más tarde recibimos una carta procedente de Brasil, de Sao Paulo. Nos la enviaba una asistente social que trabajaba allí. Y decía: he leído un artículo en Clamor respecto a la desaparición de unos niños. Y estoy casi segura de que he visto a esos 2 niños en Valparaíso. Sanito, calecita, una rueda de carrusel, habrían más por allá también. En el verano a veces se colocan por allá también. Pero son menores, no eran como en ese tiempo que eran mucho más, era una plaza de juegos. Tengo flashes que quedaron de aquella época, mis papás tirados en el piso, con un milico apuntándole, fuego de un arma de fuego que de repente la vimos mientras estábamos escondidos con mi mamá. Mi mamá tenía a mi hermanita en brazos, yo estaba de la mano, ella tenía 1 año y medio, yo tenía casi 4. Y así era. Lo que sí me dicen que nunca nos soltamos, sí, que siempre estábamos tomaditos de la mano. Sí, que él me cuidaba, que se habla de un auto muy elegante que llegó acá, con unas personas que nos dejaron acá, nosotros estábamos como muy bien vestiditos, o sea, no era como unos niños abandonados de, digamos, de indigentes o cosas así. El día nos dejaron en la mañana acá, pasó toda la tarde, y ya cuando se estaba haciendo de noche como ahora, el dueño se preocupó, el dueño de los juegos, la persona encargada de los juegos, no sé quién era, y ahí ve que nadie nos viene a buscar y llama a Carabineros. Bueno, nosotros al hospital donde trabaja el marido, a oído de un asistente social, llegó el caso de los niños, ¿no? De 2 hermanitos que estaban en la casa menores, que no tenían padre. Entonces le dijimos a Anatolio, conversamos y le preguntamos a él que lo venían a buscar y si él se quería ir. ¿De qué se quería? No sé. Y ella era muy chiquitita, así que no. Y era gordita, sí. Era gordita. Y yo los hacía pedazos los chupetes. Cuando nos íbamos a venir, entonces ella no quiso quedarse. No se quiso quedar. No se quiso, mami, papi, vamos, y se agarró, se tomó hacia el cuello de mi esposo, y bueno, me pasaron una ropa, una cosa, una mamadera, algo así, y partimos con ella.
cuando ellos llegaron a nuestro lado no tenían acento. Nosotros pensamos que eran algunos chilenos, chilenos que habían tenido que irse del país, o sea, pero nunca nos dijeron de qué nacionalidad. Eso no nos dijeron nunca. Se trataba de una situación muy complicada. Anatole tenía entonces 4 años. Sabía quién era, sabía su nombre y el de su hermana. Sabía también los nombres de sus padres y había visto cómo los mataban o los herían. Esa fue una de las razones por las que decidieron llevarlos a Chile, un país lejano al otro lado de los Andes. Ninguna persona de Uruguay o de Argentina se puso en contacto con ellos. Nadie sospechó jamás que eran hijos de desaparecidos. Hace 3 años que los estoy buscando y es lo único que me queda. El arzobispo don Paulo quería que fuéramos a Chile a investigar, así que lo hicimos. Nos fuimos a Chile y a las 3 de la tarde nos presentamos en aquella casa. El marido y la mujer estaban allí. Nos dejaron entrar, pero se mostraron muy recelosos al principio. Intentamos tranquilizarles y les explicamos que no íbamos a llevarnos a los niños. Solo queríamos contarles lo que había ocurrido. Yo les sugerí que debían conocer a la abuela de los niños, pero el padre adoptivo no quería. Estaba muy reacio, incluso dijo que apoyaba al régimen. Y ahí nos contaron todo, así de golpe y porrazo, o sea, nos fueron narrando todo lo que había pasado, todo, quién eran, de dónde eran, lo que había ocurrido, todo. Nosotros no nos imaginábamos alguna cosa así, no nos imaginábamos. Llamamos a la abuela de los niños y le dijimos que los habíamos encontrado. Fue un milagro. Finalmente, Angélica, la abuela, viajó a Chile para reunirse con sus nietos. Pero habían pasado 3 años desde la última vez que se habían visto. Porque mi abuela, por desgracia, no tenía ninguna mención en psicología, así que cuando llega, lo primero que hace es que me separa, dice, yo soy tu abuela de verdad, y tus papás son estos, y me muestra las fotos, y tú vivías en Uruguay. Me cuenta toda la historia en una playa. Há condições dos seus netos voltarem para sua casa. Creo que es lo lógico, con todo el dolor que me duele mucho ocasionarle a los padres adoptivos. Veremos cómo vamos a congeniar de forma que ellos no lo pierdan del todo tampoco. La abuelita venía como dijéramos, a lo mejor, después de decir, ya, yo ahora voy, los traigo. Y los traigo. Pero no era así, o sea, no era porque está arraigado los sentimientos nuestros. Mi abuela vino a llevarnos con justo derecho, éramos lo que quedábamos de su hijo desaparecido, de su nuera. Entonces los psicólogos hablaron y dijeron que esto sería una doble pérdida. Esto podría destruir a estos niños de nuevo, por lo menos a Anatole, porque yo no me acuerdo. Entonces se tomó la decisión entre las 2 familias de mantener las relaciones con ellos, viajar una vez al año para allá o ellos venían para Chile. Una situación muy difícil, esa primera visita de Anatola acá, en Montevideo, Uruguay, encontrarse con su familia y acompañado de, en ese momento, que cumplía su rol de padre. ¿Qué edad tenía mi hermano ahí? Y tendría 7, 8, más o menos 8 años, Anatola. Y recuerdo
los almuerzos o las cenas con tu papi, tratando de él integrarse a la familia, respetando, ¿no? Respetando que él tenía que estar atrás, un paso atrás. Que Anatol se reencontrara con su familia y él estar atrás por si lo precisaba, ¿no? Y mostrándonos de alguna forma, dándose a conocer a la familia de acá. No me voy a olvidar más porque fue un placer, un caballero. Porque en ese momento justamente ellos notaron la posibilidad de perderlos y entonces se abrieron totalmente con nosotros, a que no se imaginaban la vida en ese momento sin ellos. Lo cual no dejó margen de dudas. Ese era el lugar donde estaban mejor y que iban a estar mejor. Y creo que sigo diciendo que no nos equivocamos. La prueba, hoy por hoy, la tenemos acá. El secuestro de niños, creo que donde más sistemáticamente se aplicó fue en la Argentina. Y forma parte un poco también de ese aspecto, digamos, que pone el acento en que los subversivos, las personas que enfrentan al terrorismo de Estado, digamos, personalizan una doctrina satánica que precisa ser objeto de un lavado de cerebro y que esa gente tiene que ser reeducada en los valores de la civilización supuestamente occidental y cristiana, y por lo tanto hay una legitimidad en, digamos, robar esos niños, apropiarse de esos niños para educarlos en otras coordenadas ideológicas y morales. Esa foto fue la que recorrió el mundo en alguna medida. Era el único dato que nosotros teníamos para buscar a Simón, ¿no? No tenía ninguna otra característica particular más que el color de su cabello y el color de su piel. Se pudo salvar esta foto porque yo la había enviado a mi familia y por lo tanto ellos tenían esa foto y después fue con la que se hizo toda la denuncia sobre la desaparición, sobre el secuestro de Simón. Fueron 25 años. No es fácil encontrarse con un hijo que por más que sea su hijo, es un hombre de 26 años, la edad que tenía cuando nos encontramos. Recuerdo sus primeras palabras que me dicen, yo he sido hasta ahora un chico feliz. Quiero que te incorpores a mi felicidad. Lo que dice, nos cuentan que, bueno, acá hay dos víctimas, una soy yo y otra es esta mujer que está tantos años buscando. Por el lado de Simón estaba viviendo lo que era el conocimiento de toda esa su nueva historia de vida. Estaba tremendamente golpeado y dolorido por el engaño, por la mentira. Yo en un momento sentía como que había perdido a una familia, pero aún a nosotros no nos tenía. No nos conocía, no se podía vincular. También estábamos en lugares muy distintos. Él era una familia de policías, de gente que había estado actuando en el mismo régimen dictatorial. Nosotros éramos las víctimas. Estas fotos son de un muro en la ciudad de Montevideo que la gente lo hizo de forma espontánea cuando tuvo la noticia de que había aparecido Simón. Sentirse que tienen dos nombres, dos historias, dos fechas de nacimiento, dos vidas, porque Simón me dijo del primer momento, a mí llámenme en Simón, a mí no me afecta eso. Yo sé que para ustedes ese nombre tiene un sentido.
Él desde el primer momento pidió que se mantuviese reserva sobre su identidad. Creo que cuando llegue el momento en que él esté preparado para afrontar el salir a la órbita pública, creo que yo me voy a dar cuenta de antemano. Pero ¿y si llega ese momento? Porque no siempre quiere decir que llegue. Como que cada cierto tiempo me tienen que volver a contar la historia de nuevo, ¿ah? Y siempre la voy reelaborando, la reinvento, y por otro lado siempre se me olvidan cosas. Al principio fue como, qué horror lo que le hicieron, quizás que le hicieron. La fantasía de no saber te genera muchos fantasmas, o sea, quizás a mi mamá la abusaron, o a mi padre cuánto tardó en morir, cosas así como que a uno se le dan vuelta. El no saber es peor que saber. Después pasé por la etapa de decir, bueno, estos son personas que, ¿cómo se atrevieron a hacer lo que hicieron teniendo hijos? Como que me pasé por un momento de rabia también hacia ellos. ¿Qué esperaban de la vida? ¿Qué futuro iban a tener si seguían en lo que seguían y más encima fueron padres? Después pasé por otro momento en que dije, estas personas son admirables porque siguieron sus ideales hasta la muerte. Y fueron padres y todo, y se atrevieron y fueron gente valiente. When they tell you I'm not a prisoner, don't believe them. They'll have to admit it someday. Believe them. Don't believe them when they show you the photo of my body. Don't believe them. Don't believe them when they tell you the moon is the moon. If they tell you the moon is the moon. That this is my voice on tape. This is my signature on a confession. If they say a tree is a tree, don't believe them. And finally, when that day comes, when they ask you to identify the body, and you see me, and the voice says, we killed him. The poor bastard died. He's dead. When they tell you that I am completely, absolutely, definitely dead, don't believe them. Don't believe them. Don't believe them. Quiero decir, chicos, a nuestros hijos también les gustaba el rock. También cantaban y eran felices, tenían sueños y esperanzas. Pero se guardaban un poco de rebeldía para la lucha. Para mí, la cosa más importante que hizo este presidente es reivindicar a nuestros hijos como sus compañeros. Él dijo, los hijos de ustedes son mis compañeros y ustedes son mis madres. Para mí la reivindicación y la reparación más grande es esa. No hay plata para pagar eso. Jorge Rafael Videla, a la pena de reclusión perpetua. Evidentemente creo que Argentina pasó por momentos tan ciclotímicos, ¿no? Por un lado, ni bien vuelve la democracia al juicio, a las juntas, encarcelan a los principales responsables, después progresivamente las distintas leyes de impunidad. El punto final y la obediencia debida son leyes que ponen los políticos para perdonarse ellos. No solo perdonar a los militares, se perdonan ellos. Se perdonan los jueces, un poquito cada uno, y bueno, ahora está todo bien. Listo.
Ahora en muchos países se están investigando aquellos casos y a las organizaciones implicadas. Juzgan a ciertos individuos y en una gran mayoría se han abolido las leyes de amnistía. Ahora se puede llevar a juicio a los represores. Ahora es cuando la sociedad hace justicia a sus propios ciudadanos, aunque será un proceso imperfecto e incompleto. Muchos casos no se investigarán bien, pero desde luego serán muy pocos los militares de alto rango que logren escapar de la justicia en América Latina. Pidiendo perdón, se está reestructurando esta historia perdida, se está hablando de lo que pasó, se está reconociendo mucho. Algo que nunca pensamos que iba a suceder es que por ejemplo, cuando sometieron a juicio a Pinochet, eso era algo que a todos nos cayó, pero de cajón estábamos, ¿qué? Dios mío, esto es un sueño. Gracias por venir. Lo más importante en el caso de Operación Cóndor y en todos los casos de Pinochet desde el punto de vista jurídico es la vigencia de los tratados internacionales, el respeto a las convenciones internacionales sobre la tortura. Y concluyo con esta afirmación: el culpable y el responsable de su propio procesamiento es el mismo Pinochet, porque Pinochet el 20 de septiembre de 1973 dictó el decreto ley número 5, que lo hizo para justificar los consejos de guerra, y dijo: a partir de hoy el estado de sitio se entiende estado de guerra interno. Al decir eso, incorporó los convenios de Ginebra. ¿Y qué dice el artículo 3º común de los 5 convenios de Ginebra? Dice: ningún delito cometido contra prisioneros de guerra puede ser amnistiado nunca. Y justamente de la posibilidad de perseguir a Pinochet 30 años después de delitos que de acuerdo a la ley común estarían prescritos efectivamente, es porque gracias a los convenios de Ginebra los crímenes contra la humanidad no prescriben. Creo que en general América Latina ha progresado, pero en la mayoría de los países se ha avanzado más que en Brasil. En Uruguay se detiene a los represores. En Argentina, un alto oficial de la Armada tuvo que pedir disculpas a su pueblo por haber participado en la represión durante el régimen militar. Pero en Brasil los implicados se garantizaron la amnistía en 1979. Y desde entonces no se ha avanzado mucho. Para un pueblo que ha sufrido tanto, ese no es modo de cerrar las heridas. No hemos examinado los archivos, no hemos encontrado a los que desaparecieron y tampoco sabemos qué les ocurrió a los guerrilleros uruguayos. Las heridas no se han curado. Brasil no ha podido pasar página. La verdad es que sí hemos pasado página. Pero hay muchas personas que no quieren aceptarlo. Cuando defendí la amnistía a favor del presidente Figueiredo, me dijo algo muy interesante. Pasariño, vas a representarnos, pero no pidas perdón por nada. No tenemos que disculparnos por nada de lo que ha ocurrido, porque eso implicaría que nos arrepentimos. Y no quiero que nadie se arrepienta de lo que ha hecho. Solo quiero que olviden, que avancen y que empiecen una nueva página en la historia de Brasil. Entonces yo le escribí un discurso a Marcos Freire. Olvidemos a los que han muerto, pero no han sido olvidados.
Los familiares de los muertos o desaparecidos tenían dos opciones. O escogían la vía armada para tomar venganza por sus manos, o escogían el camino de la justicia. Sorda, muda, impenetrable. Cuando de 7.000 recursos de amparo solo aceptan uno, cuando las mujeres les decían, si tu marido se fue con otra, siguieron, día tras día. ¿Cuál es el resultado? Un país que tiene una paz social que no es legado de nadie, es producto de una opción de justicia, de no tomar la venganza por las manos. Yo haría lo mismo que hice en aquella época, porque nosotros cumplimos estrictamente con la ley. Porque resulta que como dependíamos del presidente de la República directamente, teníamos que atenernos estrictamente al decreto ley que ordenó lo que deberíamos hacer. Si en el futuro alguna organización militar se siente tentada de nuevo a imponer una dictadura o un régimen autoritario, tendrá la oportunidad de consultar el pasado. Así sabrán lo que les ocurrió a Videla, a Contreras y a Pinochet. ¿Ahora? Sí, ahora. Podrán conocer todos los detalles y saber la realidad de lo que pasó. En algunos países, los dirigentes totalitarios siguen encarcelados o son perseguidos por la justicia hasta la muerte. Ese ha sido el caso de Pinochet. Es una lección muy importante para cualquier posible megalómano que pretenda hacer lo mismo en el futuro. A mí me pregunta mucha gente por qué doy estas entrevistas, por qué me expongo. Y la verdad es que esto tiene que ver con la intención mía de dar a conocer que esto pasó, porque acá en Chile hay gente que todavía dice que esta operación nunca existió, que es un cuento, ¿ah? Pero aquí estoy yo yo soy la que me pasó y a mi hermano, esto pasó y nos pasó a nosotros.